Hoy vamos a aprender a hacer este chaleco que tengo puesto. Es un chaleco muy fácil de hacer, como siempre. Solo necesitamos saber hacer el punto alto y el punto bajo para hacerlo. La puntada como tal es una puntada con mucha textura que se llama abanicos rotos. Si eres principiante y todavía no sabes hacer punto alto y punto bajo, te recomiendo ir a los dos tutoriales que ponemos en la pantalla y luego volver a este tutorial para ya poder hacer tu chaleco. Vas a poder dar el tamaño que tú quieras y lo vas a poder hacer con el hilo que tú quieras, el material que decidas. Necesitamos dos medidas. Una, el ancho de la espalda. ...40 centímetros. La segunda medida que necesitamos es el largo del chaleco, ¿ok? Entonces vamos a poner el metro en nuestro cuello. Vamos a medir el largo total que queremos, ajustando un poquito aquí. Por ejemplo, este que me llega por aquí serían más o menos 120 centímetros. Ya conociendo nuestras medidas, vamos a empezar a tejer. Recomiendo trabajar con un ganchillo más grueso que nuestro hilo. Yo tengo un ganchillo de 4 milímetros, mientras mi hilo es de 3.5 milímetros. Voy a empezar haciendo un nudo deslizado. Aquí lo tenemos. Introduzco mi ganchillo. Aprieto por la parte larga y ya puedo empezar a trabajar. Voy a empezar haciendo la parte de atrás, entonces voy a hacer tantas cadenas como haya medido el ancho de mi espalda. Para mí son 40 centímetros, para cada persona esta medida es diferente. En la segunda cadena desde el ganchillo voy a hacer un punto bajo. Y voy a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar al otro lado. Este material que estoy usando es una mezcla de algodón, lino y viscosa. Aquí ya he llegado al otro extremo. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giro mi trabajo. Y en el quinto punto bajo voy a trabajar un punto alto. Aquí trabajo mi punto alto. Cuando lo termino, hago 2 cadenas al aire. Y luego voy a hacer 3 puntos altos en el mismo huequito donde había trabajado mi primer punto alto. Y aquí tendría mi primer abanico roto. Es un abanico, como vemos, pero con un roto en la mitad. Ahora vamos a contar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en ese octavo punto bajo voy a hacer otro abanico roto. Empiezo, recordemos, con un punto alto. Dos cadenas al aire. Y 3 puntos altos en el mismo punto bajo que habíamos trabajado. ¿Por qué me salto 8 puntos bajos?
esta onda le va a dar la textura que necesito a mi tejido. Aquí ya termino mi segundo abanico roto. Y luego lo mismo, cuento 8 puntos bajos y en el octavo voy a hacer otro abanico roto. Y así sigo trabajando abanicos rotos hasta que llegue al otro extremo de mi tejido. Aquí ya llegué al otro extremo de mi trabajo. Este es el último abanico roto que hice y aquí de casualidad solo me sobra un punto bajo. No importan los puntos bajos que te sobren ahí, si son menos de 8, vamos a trabajar un punto alto en ese último punto bajo, saltándote los que sean necesarios, si son menos de 8. Si son más de 8, hacemos otro abanico roto. Aquí hago mi punto alto de cierre y ya terminé esa fila. Ahora para cambiar de fila voy a hacer 3 cadenas al aire. Tres cadenas, giro mi trabajo y ya no tengo que buscar los puntos, sino que voy a buscar el roto del abanico y ahí voy a trabajar directamente en el hueco. Aquí voy a hacer mi primer punto alto, luego 2 cadenas y luego 3 puntos altos en ese mismo hueco. Aquí ya tendría el primer abanico roto de la segunda fila. Para el siguiente buscamos el siguiente roto y ahí vamos a trabajar. Así ya llegaría al final y para cerrar la fila cierro con un punto alto en la tercera cadena del principio de la fila anterior. Ahí hacemos un punto alto. Esta sería mi segunda fila y ahora que solo tengo 2 filas quiero mostrarles algo. Siempre va a haber una fila de ida con los 3 puntos para un lado y siempre la fila de vuelta va a tener esos 3 puntos para el otro lado. Esto lo digo para que no se confundan y sepan que unos abanicos van para un lado y los otros para el otro. Aquí cambio de fila y sigo tejiendo filas y filas de abanicos rotos como ya hemos aprendido. Vamos a ver que nuestro tejido se encoge un poquito, el ancho de nuestro tejido. No se preocupen, esto es normal y este tejido se va a estirar una vez nos pongamos el chaleco. Sigo haciendo filas de abanicos rotos hasta llegar a la mitad de lo que había medido el ancho de mi espalda. En mi caso, 20 centímetros. Cuando lleguemos a esos 20 centímetros, vamos a hacer una disminución. En el hueco donde trabajamos, vamos a trabajar solo un punto alto. No vamos a hacer nada más. ¿Vale? Y ahora seguiría al hueco de al lado y ahí sí que hago un abanico roto. Cadenas al aire, 3 puntos altos en el mismo hueco, un abanico roto normal. Y aquí ya tenemos nuestra disminución. Ese punto alto se va a achatar un poco, dándonos el aspecto de disminución, ¿vale?
Aquí con un poco más de perspectiva vemos que subo 20 centímetros y empieza la disminución y luego sigo subiendo. Vamos a seguir haciendo toda esa fila de abanicos rotos normal y cuando llegue al otro lado voy a dejar sin trabajar un abanico roto, el último. Y en ese último abanico solo voy a hacer un punto alto, como hice al principio, ¿vale? Entonces aquí trabajo un punto alto. Y sin hacer nada más voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y giro mi trabajo. Y esa ya sería mi disminución de cierre. Aquí ya no voy a hacer más disminuciones y voy a seguir haciendo un abanico roto sobre cada abanico roto como veníamos haciendo antes. Cuando llegue al final de esa fila me puedo encontrar con un problemita y es que solo tengo un punto alto donde trabajar. Ahí en ese punto alto voy a hacer mi punto alto de cierre. Mis 3 cadenas y giro mi trabajo. Y ya sin ningún problema seguimos subiendo. Cuando el largo de nuestro tejido mida lo mismo que habíamos medido del ancho de nuestra espalda, vamos a parar. Es decir, yo ya tejí 40 centímetros hacia arriba de abanicos rotos. Aquí voy a cortar el hilo y luego este hilo lo vamos a camuflar con una aguja de lana, una aguja de tapicería, como siempre hacemos. Aunque hicimos 40 centímetros por un lado y 40 centímetros por el otro lado, no nos va a quedar un cuadrado como tal, porque recordemos el ancho se nos va a encoger un poquito, pero el largo lo mantenemos igual, 40 centímetros. Voy a guardar esta parte de atrás un rato y voy a empezar a hacer las partes de los lados. Entonces voy a empezar a hacer tantas cadenas como haya decidido el largo de mi chaleco. Recordemos que yo tenía 120 centímetros y como esto se va a encoger un poquito, yo he añadido un margen de seguridad de 10 centímetros. Y empiezo mi tejido igual que empecé el tejido de la parte de atrás del chaleco. Si quieren recordar un poco cómo lo hicimos paso a paso, pueden ir alrededor del minuto 3 de este vídeo y verlo nuevamente. Este ha sido todo mi tejido para la parte de los lados. Voy a parar aquí en 17 centímetros. Ustedes lo pueden hacer un poquito más ancho si quieren que el chaleco cierre más por la parte de adelante. Vemos que tiene un borde, el borde inicial, y vemos que por el otro lado no tiene nada. La parte del borde la ponemos para atrás y vamos a crear esta media luna. Y luego traemos la parte de atrás y la ponemos, digamos, en el centro. Y aquí ahora voy a ver que el bordecito de la parte de atrás coincida con mi borde de la parte de los lados. Este sería por este lado y por el otro lado igual, que el borde coincida. Y ahora voy a empezar a coser. Aquí estoy un poquito de lado y voy a empezar a coser con una aguja como si estuviéramos cosiendo tela normal para unir la parte de los costados con mi parte de atrás. Voy a coser hasta que vea que empieza la disminución de la parte de atrás. ¿Recuerdan que hicimos una disminución a los 20 centímetros más o menos? Pues ahí vamos a parar de coser. Aquí vemos cómo me han quedado los dos lados. ¿Por qué hasta la disminución? Porque a partir de la disminución serían las mangas del chaleco, que las vamos a dejar
sin coser para que quepan nuestros brazos. Lo que faltaría sería la parte de arriba del chaleco unida con la parte de atrás. Aquí las pegué momentáneamente con un hilo de color para que no me quede torcida la costura. Aquí vemos la línea claramente que tengo que coser. Aquí ya la cosí y listo. Ya tengo listo mi chaleco. Si ustedes quieren darle algún toque, unos flecos, un borde en la parte de abajo, eso ya lo dejo al gusto de cada uno. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo. Espero que sea pronto. Un abrazo y buen crochet.